Buenos días, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Espejo 360. Gracias por convertirnos en su programa favorito los domingos a esta hora por este canal. De inmediato pasamos a un resumen de las noticias nacionales e internacionales de la semana, lo que hemos llamado Semana 360. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Feria Internacional de Turismo de Madrid FITUR 2021 ha sido el primer encuentro del sector turismo internacional desde que se declaró la pandemia en marzo del año pasado. Este evento, que la edición de 2020 asistieron 165 países, mientras que este año ha sido solo 55, se celebra bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad. En este escenario, el ministro de Turismo dominicano David Collado anunció que República Dominicana será socio y país invitado de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022 y en octubre se realizará una reunión en el país para comenzar a promover la feria del próximo año, lo cual definió como una decisión sin precedentes y de gran importancia para el principal destino turístico de la región del Caribe. El Banco de Reservas anunció su apoyo al acuerdo de colaboración firmado el jueves entre IFEMA y el Ministerio de Turismo para respaldar y promover la edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022 dedicada a la República Dominicana. El administrador general de Banreservas, Samuel Pereira, expresó optimismo y disposición de contribuir a poner nueva vez en alto el nombre del país con este importante evento en el cual participará el próximo año como socio invitado. El empresario turístico dominicano Frank Rainieri aseguró en Madrid, España, que la reactivación del turismo es una realidad, razón por la que ve con optimismo la recuperación de la industria en República Dominicana. En el marco de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, FITUR 2021, Rainieri afirmó que el crecimiento sostenido que ha experimentado el sector turístico en la República Dominicana en los últimos meses representará una reactivación del 50% entre julio y agosto. El Banco Popular Dominicano continúa apostando al desarrollo del turismo de República Dominicana, definido como uno de los sectores de mayor impacto en la economía, con una elevada cartera de financiamiento al sector, y tiene en aprobación 68 nuevos proyectos de desarrollo hotelero que cuentan con la autorización formales del Consejo de Fomento Turístico Confotur, en lo que se haría una inversión de 3.700 millones de dólares. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, llamó a los sectores productivos del país a contribuir con el desarrollo sostenible y la resiliencia ante el cambio climático para marcar la ruta de la adaptación en la recuperación verde post-COVID. Jorge Mera indicó que la sostenibilidad ambiental es un impulso al desarrollo del país que a la vez representa una oportunidad de competitividad para el sector privado. La pobreza en la República Dominicana solo aumentó un 2% durante la pandemia, aseguró el miércoles el presidente de la República, Luis Abinader. El mandatario espera que al final de este año el nivel de pobreza sea el mismo que tenía antes de la pandemia del COVID-19. Debido a la pandemia del COVID-19, en el año 2020, la mortalidad materna aumentó a 127 por 100.000 nacidos vivos, por encima del promedio para Latinoamérica, que fue de 67 por 100.000 nacidos vivos, informó la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en el país, Rosa Elcarte. Indicó que las causas están asociadas a la hipertensión inducida por el embarazo, las hemorragias, la sepsis y el aborto. En el ámbito internacional, Israel y Hamas anunciaron el jueves el cese del fuego que pone fin a una guerra que durante 11 días provocó la muerte de más de 200 personas, provocó extensos daños en la Franja de Gaza y paralizó las actividades en buena parte de Israel. El conflicto entre palestinos e israelíes se centra en los reclamos de ambas partes por el control de Jerusalén, que ha derivado en reiterados episodios de violencia en otras ocasiones. La temporada ciclónica en el Atlántico, que comienza el próximo 1 de junio, será menos intensa que la de 2020, pero más activa de lo normal, con la formación de entre 6 y 10 huracanes, según el pronóstico anual difundido por la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, NOAA.
La agencia detalló las previsiones de cara a la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, donde se vaticina la formación de 13 a 20 tormentas tropicales con nombre y entre 6 y 10 huracanes, de los cuales entre 3 y 5 serían de categoría mayor de 3, 4 y 5 en la escala de Saffir-Simpson. Hasta aquí el resumen Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Buenos días. Todo apunta hacia una normalización, ¿verdad?, progresiva de la actividad económica en la República Dominicana, y eso está asociado también a diríamos, a la vacunación masiva que ha ido en incremento, a la solución de los problemas de suministro de las dosis que han estado llegando, y también a una serie, diríamos, de resultados estadísticos sobre la aparente baja y control de los contagios y muertes. Sin embargo, en los últimos momentos, los últimos días, la cosa ha cambiado y ha sido, diríamos, alarmante, a tal punto de que el mismo presidente de la República ha tenido que reconocer en una rueda de prensa de que la situación, a decir verdad, ha repuntado. O sea, se ha salido un poco de control en el sentido del aumento, diríamos casi geométrico, de los contagios, de la ocupación de camas, tanto de UCI, que es las unidades de cuidado intensivo, tanto públicas como privadas, como de las camas dedicadas a los pacientes de COVID. En este sentido, observamos entonces que el gobierno cae en una dicotomía, y es lo siguiente: o apuesta por la reapertura total o apuesta por el encerramiento. Uno entiende de que lo más importante es la salud de las personas. Las personas deben estar vivas y viables para poder entonces disfrutar de la vida y trabajar y progresar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, observamos también de que no solamente aquí adentro, porque, por ejemplo, el presidente del Colegio Médico Dominicano se alarmó por diríamos, el facilismo con que la gente ha enfrentado esta situación. Porque la señal que se manda es como que todo se normalizó, porque nosotros tendemos a eso, a pensar como que, bueno, ya todo está bien, nos estamos vacunando, y no es así. Claro está que la vacunación es fundamental para poderle poner freno a esta situación, pero todavía hace falta que mantengamos la disciplina, que la gente no descuide las medidas que ha establecido los organismos, fundamentalmente la OMS, los organismos médicos, los consejos de los que saben de este asunto, que son los médicos, de que hay que observar mascarillas, higiene personal y cero aglomeración, que la mayoría de la gente tiende a lo contrario. Entonces, los números están ahí. Estábamos observando incluso que el presidente o el director mundial de la Organización Mundial de la Salud planteó en una rueda de prensa de que luego de 2 semanas de más o menos cierto control y cierta baja en los contagios y en las muertes, el asunto ha vuelto hacia atrás. O sea, podemos decir como que ha habido un repunte, algo reconocido por el señor presidente. Pero también se habla de una variante, y eso es muy peligroso, porque si hay una variante de ese virus, entonces eso implica de que habrá que entonces tomar medidas hasta, diríamos, heroicas para contener esto. Observamos, por ejemplo, que ya ha habido una aprobación de un nuevo estado de emergencia, lo cual es correcto, porque todavía nosotros no hemos superado esa etapa. E incluso en este programa sí hemos siempre sido de opinión de que no se debe flexibilizar tanto esas medidas, sino que debe más o menos buscarse, porque es difícil la situación, porque hay una dicotomía entre el problema económico, ¿verdad?, y el problema de salud, pero es que yo entiendo que el problema de salud es más fundamental, porque es que la persona necesita estar vivo, ¿verdad?, controlar la expansión de ese virus, y ahora estamos observando de que está atacando mucho a la gente más joven, porque la gente más vieja, la gente de más edad, como que se cuida más, ¿verdad?, tiene menos actividad pública, tiene menos aglomeración, y estamos observando que parece ser que ahora los más jóvenes han estado contagiando, ¿verdad?, porque
según hemos oído decir algunos médicos, que el joven como que resiste más, en el sentido de que cuando llega, por ejemplo, a buscar la ayuda médica es porque ya es muy tarde, porque por ejemplo, como tiene toda esa fortaleza física dada por su edad, ¿verdad? Y por su condición de resistencia, pues lo hace aparentemente menos vulnerable, pero no es así. Los números no mienten y ahí están las estadísticas. Nosotros entendemos que es algo de conciencia. No basta de que, por ejemplo, se le diga a las personas lo que tienen que hacer. Las autoridades tienen también que poner de su parte, aunque han puesto de su parte en el sentido que sabemos. Por ejemplo, está el aspecto de las vacunas, se están importando vacunas. Ha habido algunos escarceos con algunos contratos que se hicieron últimamente, por ejemplo, el caso de la Pfizer, que nos había fallado, y entonces pues se hizo un contrato de que ha sido criticado por algunas corrientes de pensamiento político y de algunos sectores que establecen que ese contrato es un tanto leonino, porque establece condiciones a cargo del país, pero ninguna a cargo de Pfizer. O sea que si el país no puede renunciar, no puede reclamar, renuncia incluso a la soberanía, diríamos, de activos económica. Ustedes saben que el Estado tiene ciertas exenciones, ciertos privilegios, por ejemplo, de inviolabilidad, ¿verdad?, etcétera. Pero en este caso, pues lo que se ha hablado es que no hay, diríamos, obligaciones recíprocas. Y usted sabe que los contratos, y esto no es, diríamos, nuevo, todo el mundo sabe que los contratos tienen dos partes o más, y que las partes tienen que tener equidad entre ellos, o sea, hay un equilibrio. Por eso se le llama contratos bilaterales o sinalagmáticos, en donde el derecho de uno es la obligación del otro y viceversa. Y en este caso, nosotros tenemos la obligación de pagarle a la compañía que nos despacha las vacunas, pero ellos tienen la obligación de despacharnos. Y hay un calendario de entrega, ¿verdad? Y además se habla de que hay una cantidad, diríamos, alta de dosis que se han ordenado ahí. Y bueno, eso nosotros no tenemos una opinión como particulares, porque los médicos y los estadísticos y el gobierno son los que saben de esas cosas. Pero alguien ha dicho de que la capacidad, por ejemplo, de almacenamiento para tantas vacunas y la cadena de frío, como le llaman los que saben, nosotros quizás no estemos preparados para una vacuna que no tiene mucho tiempo, diríamos, de duración almacenada, si no es, por ejemplo, diríamos, en ambientes de una refrigeración establecida. Pero ese no es el problema. O sea, lo fundamental es que las vacunas lleguen, sea que vengan de China, sea que vengan de AstraZeneca, sea que vengan de donde sea. El asunto es que las vacunas funcionen, ¿verdad? Y que la gente tenga acceso a ellas, como ha estado sucediendo. Las personas han respondido. Lo que pasa es que se ha dicho también que el solo hecho de vacunarse no asegura que no se contagie. Lo que pasa es que el contagio ya sería diferente. Con una persona que está vacunada, eso es lo que se ha establecido, pues ya la reacción ante el virus es diferente. Ya no es esa diríamos, consecuencia devastadora que tiene el no estar protegido. Pero básicamente la dicotomía que tiene, por ejemplo, el Estado, el gobierno más bien, es lo de la reapertura y el control de la enfermedad. Es un poco difícil esa dicotomía, porque la gente necesita trabajar, necesita producir, moverse. Entonces hay una crisis económica que está ahí, que está estallando en las manos prácticamente de todo el mundo. Entonces eso fomenta también una situación de inestabilidad que el gobierno tiene también que ponerle atención a eso. Pero sí somos de opinión de que es un problema de que amerita el concurso de todos los sectores de la sociedad, porque es que todos estamos montados en el mismo barco. La gente a veces piensa en función de un interés particular, pero aquí los intereses no son particulares, aquí los intereses son colectivos. El que tiene mucho, o el que tiene poco, o el que no tiene nada, estamos montados en el mismo patín, como dice el refrán popular. Y es obvio, ¿verdad? Y es contundente, es evidente, de que tenemos que colaborar el uno con el otro. ¿Cómo colaboramos nosotros? Bueno, colaboramos nosotros obedeciendo, ¿verdad?, observando las reglas mínimas mandadas a observar. Es muy sencillo, no tiene tanta dificultad el que uno no se aglomere, de que uno entienda de que una mascarilla debe usarse continuamente, que hay que tener una higiene, ¿verdad?, no tocarse la cara cuando usted toca, porque uno tiene que estar en el medio también, moviéndose aquí, moviéndose allá, eso es así. Pero ciertamente hay que, diríamos,
reconocer que el gobierno ha estado haciendo lo que puede dentro dentro de la realidad que ha estado afrontando, porque aquí hay una situación económica muy fuerte. Tenemos ya más de un año, bueno, podríamos decir que como año y 4 meses con esta pandemia, ¿verdad? Y estado de emergencia aquí, son más de 400 y tantos días de estado de emergencia. Y eso ha implicado, a pesar de que se ha flexibilizado lo del toque de queda, se ha flexibilizado, pero no es menos cierto de que eso, aunque controló, porque si ahí están los números, y uno se puede observar de que hubo una cierta, diríamos, disminución, pero parece como que el asunto como volvió atrás, porque por ejemplo con lo de Semana Santa y la gente se fue descuidando, pensaba que ya todo estaba controlado, porque esa es una percepción. La gente desea, todos queremos que un día nos digan, mira, ya el virus se fue, porque por la historia de las pandemias en la humanidad, podemos establecer de que hay virus, hay pandemias que terminan de repente. Eso ha sido así establecido, pero parece que ahora no es igual, porque es que el mundo de hoy es diferente, por ejemplo, al mundo de la pandemia de 1918, digamos de un siglo y tanto atrás, porque en esa época no existía la movilidad que existe en el mundo de hoy. El mundo de hoy es una especie como de vecindario, ¿verdad? Como un patio grande, en donde todo el mundo está conectado uno con el otro, en donde una noticia, cualquier evento que suceda, por ejemplo, en China, pues nos enteramos de inmediato aquí, por el asunto de la influencia de las redes sociales. Entonces esas redes sociales tienen que servir a nosotros también para estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Ahí fue el caso, por ejemplo, de la India. Fíjense que la India es un productor alto de vacunas. Ahí que, por ejemplo, se fabrica, ¿verdad? Se elabora la famosa AstraZeneca. Y sin embargo, ahí en la India, ya ustedes han sabido la cantidad de muertos que ha habido ahí diario y los infectados diarios. Se hablaba hasta de 300.000 infectados por día. Y entonces a tal punto que parece que la India ni siquiera está exportando sus vacunas porque las está necesitando para su gente. Es decir que el problema sigue latente, ¿verdad? Sigue expandiéndose y es de esperar que si la gente, por ejemplo, pone de su parte y si nosotros ponemos de nuestra parte también aquí, podemos ver disminuir el embate, ¿verdad? Diríamos el impacto, porque es un impacto no solamente en la salud, sino en el impacto también económico, porque ambas cosas van mezcladas. Lo que pasa es que las prioridades están claras. La prioridad es la salud y la segunda prioridad es la economía. Pero en la medida que nosotros controlemos la expansión de este virus, controlemos, diríamos, el acceso a los centros de salud, ¿verdad? Evitemos que colapsen estos organismos. Así nosotros estaremos en condiciones más adelante de poder, diríamos, normalizar, en cierto modo, aunque sea con algunas reservas, porque siempre hay la posibilidad de que haya un rebrote, de que haya diríamos, que haya más gente que se contagie, porque no todo el mundo está contemplando, ¿verdad?, el que las cosas pues le van a salir como cree. Uno no sabe porque hay tantas cosas en el medio que uno no controla, pero lo importante es que la gente entienda de que todavía no hemos superado la situación de crisis. Amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento con ustedes. Dentro del esquema de noticias negativas, no todas lo son. Por ejemplo, la República Dominicana, que diríamos se ha proyectado a nivel mundial como uno de los países, como de los mejores destinos turísticos del mundo, y así ha sido certificado por países que inclusive uno ni sabía que estaban tan al tanto de lo de nosotros acá. La República Dominicana está participando precisamente en la FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo. Ese es un evento que se celebra, en este año se celebra en Madrid y hasta el día de hoy, el 23, está celebrándose diríamos, en una localidad madrileña que alberga a más de 5.000 empresas de 55 países, que es mucho decir. Dentro de esas 5.000 empresas
y esos 37 países, a la mayoría de ellos son representantes de cada oferta que hace el país que representa. Y en este caso, el de nosotros siempre tiene una oferta muy positiva que hacer. Obviamente, esto se prepara, ¿verdad? La reapertura del turismo en la medida en que se vaya, controlando el aspecto de la pandemia. Porque obviamente, pues esa pandemia, como su nombre lo indica, ha afectado a todo el mundo. Y los países que son la fuente de nuestros usuarios de los servicios turísticos nuestros, fueron los más afectados. Sin embargo, hemos visto declaraciones de diferentes países, como el caso de Rusia, que dice que está apostando a que las playas dominicanas vuelvan a estar siendo visitadas por sus turistas. Vemos que también en Europa, que es una fuente muy importante para nosotros, en Estados Unidos, ¿verdad? Francia, etcétera, poco a poco, a pesar de que esos países tienen todavía sus problemas de rebrote, en algunos ha habido, por ejemplo, cepas nuevas, y se sigue investigando y se sigue tratando de controlar, pero en esa feria por lo menos se siente el entusiasmo, y la República Dominicana tiene un gran optimismo, un optimismo que es apreciable, porque el turismo se convirtió en una de las columnas fundamentales del desarrollo económico nuestro, o sea, del ingreso, ¿verdad? Del ingreso del Producto Bruto Interno nuestro. También hay otros casos, por ejemplo, el caso de la producción agrícola, que nosotros somos exportadores de muchos rubros, que son muy bien recibidos y apreciados en otros países, y está el caso de las remesas de nuestros connacionales que residen en el exterior, que observamos en algunos números publicados por el Banco Central, que superaron en cierto modo el turismo, en cierto modo, o sea que implica que nosotros los dominicanos tenemos muchas alternativas, ¿verdad?, para sobrevivir a esta situación. Obviamente nosotros tenemos también que apostar al control interno de nuestros gastos, ¿verdad?, y ciertas cosas que tenemos que amarrarnos el cinturón, apretarnos el cinturón, como dice el pueblo, ¿verdad?, y arroparnos, otro refrán popular que a mí me gusta mucho citar al pueblo llano porque es el más inteligente, arroparnos hasta donde nos alcance la sábana. Pero en el caso del turismo, nosotros tenemos la capacidad instalada para nosotros ofertarle a los que utilizan nuestras facilidades, ofertarle seguridad, ofertarle, ¿verdad?, bienestar, ofertarle lo que ellos andan buscando. Obviamente ya esa masificación no es posible en estos tiempos. Es una cuestión de que ya cada país, ¿verdad?, va tomando sus medidas, sus protocolos, ¿verdad?, obviamente, porque no es que no se pueda 100% disfrutar de ciertas facilidades, claro que sí, pero es algo que se debe hacer de manera gradual, de manera inteligente. Y entonces en ese tipo de feria, pues se habla de todas esas cosas, incluso no solamente de la seguridad por el turismo y por los turistas en sí, sino también que ahí se hacen contactos importantes. Por ejemplo, se captan nuevas inversiones, también se captan reservaciones a futuro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí está, las ferias es como la feria que tenemos acá, que usted ve que cada cual tiene su stand, ¿verdad? Y ahí, pues, usted oferta, y la gente ve qué oferta hay aquí, qué oferta hay allá, qué hoteles ofrecen esto, los paquetes, etcétera. Y nosotros los dominicanos estamos muy bien posicionados en ese punto, tenemos muy buena reputación en lo que respecta a los servicios turísticos que ofertamos. Y hay una variedad grande, porque nosotros incluso, según tenemos entendido, fuimos los pioneros del todo incluido, que era algo que no existía, y eso se inventó aquí en Santo Domingo hace muchos años, y eso fue parte del boom, ¿verdad?, que hizo que creciera de manera geométrica la industria turística dominicana, a tal punto de que, imagínense la cantidad de gente que ingresó aquí todavía con este problema de la pandemia. Nosotros observamos un informe que nos parece de la Dirección de Turismo, el Ministerio, ¿verdad?, de Turismo, que hablaba de que en este año pasado, pues aquí ingresaron más de 1 millón de personas, más de 1 millón de turistas. Claro que no era así, porque en periodos anteriores ingresaban 4 y 5 veces esa cantidad de personas, pero por lo menos hubo un turismo, ¿verdad?, internacional que accedió a nosotros, y también hubo parte del turismo interno, porque también hay algo importante, y es que los dominicanos también, pues, aprovechan, ¿verdad?, y hacen uso de las facilidades
que se le da como turismo interno. Pero sí entendemos de que esas ferias es muy importante y precisamente se celebra en Madrid, en España, ¿verdad? Que es uno de los, diríamos, de los destinos turísticos también importantes a nivel mundial, pero que también nos suple a nosotros, porque claro está, como España es, como diríamos, prácticamente el puerto de entrada a Europa, en un sentido, ¿verdad? Porque ahí tenemos a Portugal, pero que juntamente con España forma la península ibérica, que diríamos que es el punto de entrada desde diferentes partes del mundo hacia Europa, digamos, ante todo desde el área en que vivimos nosotros, que es desde el Atlántico. Pero sí entendemos de que de ahí van a salir los mejores resultados para nosotros y para el futuro de la industria turística dominicana. Obviamente debe aprovecharse también la situación de cierta recesión que tenemos para mejorar, ¿verdad?, las instalaciones, mejorar las condiciones de las ofertas, ¿verdad?, hacer muchas, diríamos, nuevas ofertas que sean, y dentro del elemento seguridad que se perfila. Por ejemplo, nosotros tenemos también la posibilidad de un turismo ecológico, un ecoturismo, que no requiere, diríamos, de tanta inversión, diríamos, infraestructural, sino que la infraestructura nos la da la misma naturaleza. Tenemos aquí todavía muchos ríos, muchos ambientes bonitos, ¿verdad? Hay muchos ambientes agradables en diferentes zonas del país, incluso diferentes zonas que no han sido tan atacadas por el asunto del virus. Fíjense ustedes que el virus se concentra, según se plantea, en el Gran Santo Domingo. La mayoría de los casos se concentran en el Gran Santo Domingo, que implica el Distrito Nacional y con la mayor porcentaje en la provincia de Santo Domingo y alguna que otra provincia aledaña, ¿verdad?, que queda claro en el, digamos, en el área geográfica, en el entorno geográfico. Pero la mayoría de los pueblos del interior, el sur, por ejemplo, en el norte, existe el virus, pero no con ese impacto tan grande, ¿verdad?, ni tan expansivo como ha existido aquí. Y esas regiones tienen mucha oferta turística que hacer, ¿verdad? Tienen muchos, diríamos, establecimientos, tienen muchos tipos de turismo, facilidades, ¿verdad?, que se expanden también, porque se ha ido descubriendo nuevos lugares, sitios que nosotros, como somos, por ejemplo, en el caso de mi persona, que soy del sur, pues ahí en la región sureña, Barahona, Pedernales, y toda esa zona playera, hay muchas playas todavía que ni siquiera han sido explotadas, ¿verdad? Y tienen esa particularidad, la belleza física, ¿verdad?, el acceso también, y hay también una gran producción alrededor, agrícola, ¿verdad?, que suple de alimentos a los hoteles y demás instituciones que acogen a los turistas, y eso implica también un crecimiento económico para el país. O sea que tenemos que apostar a la recuperación, tenemos que apostar y prepararnos, porque tan pronto se suelta el campanazo, como dicen en deporte, pues creemos que tenemos que estar preparados, porque viene también la gran competencia. Nosotros hemos estado siendo muy competidos por muchos países de la zona, pero nosotros tenemos muy buenas condiciones para, diríamos, mantenernos con ese liderazgo dentro del esquema en que estamos viviendo. Yo creo que ciertamente nosotros vamos a salir airosos de esta situación, y el hecho de que el país participe y que se celebre esa feria, porque eso es lo importante, que se está celebrando porque se está apostando a que la normalidad está en camino y que las cosas van a salir tan pronto ese virus, porque el problema ha sido el virus. Imagínense ustedes que es lo que ha prácticamente un enemigo invisible, que solamente se sabe de él por los efectos que él ocasiona, ¿verdad? Y por suerte que estamos en una época en donde el avance científico, el avance, diríamos, de la medicina, ha sido nunca visto en la historia de la humanidad, y aún así todavía no se ha podido, diríamos, vencer del todo el impacto de ese patógeno. Pero nosotros entendemos que sí, que eso se va a superar, y claro está, la esperanza es lo último que se pierde. Por eso es que saludamos la participación de nuestro país en ese evento, y esperamos que a su regreso nos traigan las mejores informaciones a esos fines. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con ustedes en unos minutos.
Uno de los temas más candentes y más difíciles que enfrentan las actuales autoridades es el de la reforma fiscal. Aquí se ha hablado siempre de pacto social, pacto fiscal, pacto eléctrico, pero siempre ha habido una especie de resistencia pasiva a sentarse en la mesa, ¿verdad? Y hacerle frente a una situación que se veía venir, porque las reformas siempre son fundamentales cuando las cosas se escapan de las manos, cuando diríamos ya no hay forma de responder a los problemas, ¿verdad? Con los mecanismos que tenemos a mano. Pero uno de los elementos más álgidos, más difíciles de tratar, precisamente es la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque esa reforma fiscal implica el aumento de los impuestos y casi siempre hay una mala historia, una mala memoria con el asunto de las reformas fiscales. Y es que la carga, casi toda la carga fiscal va a los bolsillos de la gente menos pudiente, que es la mayoría de la sociedad. Es decir, casi siempre los sectores más poderosos son los que menos pagan. Pagan más en términos absolutos, pero no en términos relativos. Porque, por ejemplo, hay grandes contribuyentes aquí que pagan grandes sumas, pero el problema es que la mayoría, o sea, todo el que compra, una persona compra una caja de fósforo y está pagando impuestos. Una persona compra un plátano y está pagando impuestos, aunque sean impuestos indirectos, que usted me dirá, bueno, pero está exonerado del ITEVI, como le llamamos aquí al impuesto de la transferencia, bien industrializado y servicios. Pero aún así, el impacto fiscal afecta todo el entramado socioeconómico, diríamos, del país. Y no solamente eso, sino que también puede provocar hasta, diríamos, casos de enfrentamientos, ¿verdad? Y casos de levantamiento de personas. Por ejemplo, nosotros recordamos que aquí hubo una reforma fiscal que se hizo en el 84, en donde se triplicaron los precios, y eso provocó una situación que un político de la época que estaba en esos tiempos activo, hablaba de una poblada, porque fue una situación muy difícil y muy lamentable que sucedió en ese entonces. Las cosas han cambiado, ya como estos medios de comunicación son tan amplios y tenemos los medios, ¿verdad? Las redes sociales, uno se entera de que en los países donde se ha planteado una reforma fiscal abrupta, ha sucedido cosas que no han podido controlarse, a tal punto de que el gobierno ha tenido que echar para atrás. Fue el caso, por ejemplo, reciente de Colombia, que hubo una situación ahí que provocó, ya ustedes se imaginan, una situación terrible. Yo creo que el gobierno, como ha señalado uno de sus voceros, está buscándole una salida a esa situación. Está buscándole, como dice el pueblo llano, la vuelta. Es decir, buscarle la vuelta significa como buscar algo que no afecte directamente, diríamos, la estabilidad, aunque siempre va a haber afectación. O sea, no es fácil enfrentar, por ejemplo, a una recomposición, diríamos, de la carga impositiva, si no hay, por ejemplo, una recomposición del aspecto salarial. Entonces estaríamos en lo mismo. Estaríamos, por ejemplo, accediendo a que si, por ejemplo, los salarios permanecen inalterables, ¿verdad? Y los precios siguen aumentando, como de hecho, los precios aquí no han dejado de aumentar. De hecho, hay una inflación que aparentemente no se toma en cuenta, pero sí ha estado afectando los salarios de la gente, porque la canasta básica familiar siempre ha estado afectada por el aumento, ¿verdad?, constante de los precios. Entonces, en ese sentido, lo que se plantea es que se tomen las medidas, porque aquí el Estado, el gobierno, cuando digo el Estado, quiero mencionar al gobierno como el aparato político del Estado, tiene en sus manos las prioridades en lo que respecta al gasto público. Las prioridades. El gasto público tiene dos vertientes, que es el gasto corriente y el gasto de capital. Ciertamente, el gasto corriente es el gasto de sueldo, ¿verdad?, insumos, ¿verdad?, salario, ¿verdad?, el movimiento de las cosas. Mientras que el gasto de capital es la inversión en activos fijos, construcciones, ¿verdad?, proyectos. Hay muchos proyectos aquí que se han anunciado, que siempre hay que estar construyendo, siempre hay que estar haciendo cosas nuevas, hay necesidades.
pero hay unos que son más prioritarios que otros. Entonces, habrá que ver cómo se revisan, por ejemplo, una serie de gastos que podríamos decir que son hasta innecesarios aquí. Aquí hay muchos gastos que son innecesarios, que el país podría sobrevivir sin esos gastos. Hay muchas exenciones también que se otorgan sin tener ningún tipo de compensación para el Estado, ¿verdad? Para la sociedad. Claro está que diríamos, la distribución del gasto público tiene una correlación, ¿verdad? Obviamente el gasto corriente siempre sería mayor que el gasto de capital. Hay una relación, digamos, porcentual entre ambos. Eso lo saben los financistas y los economistas. Pero sí hay que incentivar, por ejemplo, la producción, ¿verdad? Y aumento de la productividad y la producción, lo que lleva a que a la mayor producción hay un mejor impacto en los costos de producción, lo que implica una baja en el precio de adquisición. Eso está demostrado. O sea, una buena producción hace que los productores ganen más, pueden irle mejor, gastando menos, ¿verdad? Y los consumidores pueden recibir esos productos en una mejor condición para ellos. Pero en lo que respecta, por ejemplo, a los impuestos, bueno, ciertamente aquí nosotros creemos de que se veía venir lo de la reforma fiscal. Lo que habrá que ver entonces en qué puntos se va a tocar, porque hay cosas que, ¿cómo le digo?, que no resisten más. Aquí incluso hay personas que han planteado, gente que conoce del asunto, que hay rubros en los cuales no resisten más aumentos de impuestos, porque entonces eso ha, diríamos, tenido como efecto de que muchas personas no han tenido acceso a ciertos servicios, ¿verdad? A ciertos servicios. Por ejemplo, en el sector público, los servicios públicos, pues las cosas han ido aumentando, han ido incrementándose. Servicios, por ejemplo, tasas que diríamos, usted pagaba para un impuesto de un documento, a veces se han hasta quintuplicado, centuplicado. Entonces, esas son cosas que, aunque aparentemente no impactan de inmediato, pero sí impactan. Pero aquí hay muchos rubros que pueden ser, diríamos, reconsiderados, obviamente aplicándolo de manera, diríamos, tomando en cuenta, ¿verdad?, el impacto general, porque no solamente es el bolsillo de la gente que trabaja y doble el lomo, también los que invierten dinero, invierten porque esperan que van a tener resultados, que nadie hace una inversión por el solo hecho de hacerla, ni por el amor al arte. Todos buscan tener un beneficio, pero esos beneficios tienen que estar acorde, ¿verdad?, con la realidad, porque las empresas tienen también lo que se llama un impacto social. Una empresa no vive aislada. Así como una persona no vive sola ni vive aislada, también las empresas deben tener el concurso, ¿verdad?, tanto de las personas que usan sus servicios como los que trabajan para ellas, como el Estado que le da protección, que le da seguridad, y entonces pues por ahí anda el asunto. O sea que el tema es delicado, porque solamente la palabra reforma fiscal, pues como que inquieta a todo el mundo, ¿verdad? La gente es como que no, porque lo que tiene es mala memoria de eso, y de todo lo que implica, ¿verdad?, todo lo que trae envuelto el problema de una reforma fiscal que implique necesariamente un impacto ¿verdad?, en la economía precaria de la gente común. Y eso es lo que el gobierno entendemos que está tratando de evitar, porque hay que evitar que haya una situación que se escape de las manos, ¿verdad?, una situación de inestabilidad que, sumado, por ejemplo, al problema que tenemos con la pandemia, fíjense ustedes, que no ha estado controlada todavía, el problema económico que tiene la gente para hacerle frente a sus necesidades, ¿verdad?, la baja en la productividad. Entonces, encima de eso, viene la reforma fiscal. Bueno, sabemos que el gobierno está confrontando problemas para hacer una serie diríamos, de cumplir con una serie de compromisos que tiene. Hay promesas incluso de campaña. Y no solo de campaña, aquí hay el concepto que yo siempre he invocado, que es de la continuidad del Estado. Las cosas no dependen de un proyecto político que llega al gobierno, sino que el Estado se supone que tiene una continuidad. Y obviamente hay obras que pueden ser revisadas, reconsideradas, ¿verdad? Pero el gobierno tiene la obligación, la responsabilidad de darle continuidad diríamos, a los compromisos contraídos por el Estado.
pero esperamos que la cordura, ¿verdad? Y que el buen juicio, porque el gobierno está rodeado de personas que saben, que son inteligentes, tomen las medidas que sean correctas para evitar peores consecuencias. Amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. La gran noticia de la semana ha sido el apresamiento en la ciudad de Miami de un diputado dominicano del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que es el partido actual de gobierno. A su llegada a la ciudad norteamericana de Miami, fue apresado por la DEA, por la dirección, y mediante una orden de arresto emitida por un gran jurado de ese condado, ¿verdad?, de ese estado, en el cual se le acusa de una serie de delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, fundamentalmente hacia los Estados Unidos de América. Ese apresamiento lleva a múltiples lecturas. Una de ellas es que, por ejemplo, esta persona que está ligada, diríamos, al partido de gobierno, obtuvo, según se puede leer en la prensa escrita nuestra, fue la persona más votada en su circunscripción, en la ciudad de Santiago. Y según tenemos entendido, se dice de que esa persona es muy apreciada en ese entorno, ¿verdad? Una persona un empresario muy activo, con muchas inversiones. Pero es el problema que siempre hemos planteado aquí, que es que los partidos políticos le ha sido muy difícil poderse, diríamos, alejar del impacto, ¿verdad?, que tienen personas que aspiran a posiciones en sus proyectos políticos, que tienen dinero para hacer esa cosa, porque es el problema. Si una persona que carece de dinero va a buscar una posición política, una persona por su trayectoria, por su trayectoria social en la comunidad, que tiene un liderazgo establecido, que no es en base al dinero, no puede, porque lamentablemente la política dominicana se ha convertido en algo que es exclusivo para los que tienen montones de dinero, y ahí es que estriba el problema. Eso de la ley de financiamiento de partidos se demuestra una vez más que no ha funcionado, porque el dinero que viene de orígenes no muy claros sigue permeando los partidos políticos. Con esto no estamos diciendo que estamos acusando tal o cual partido, que todos los partidos aquí han tenido el impacto de ese flagelo, todos aquí, porque nosotros ya tenemos un poquito de edad para estar al tanto de todas las cosas que han pasado aquí y de los escándalos que se han suscitado aquí. Y aquí ha habido de todo. Entonces, hay un principio bíblico que dice que todo será revelado. Lo que pasa es que en estos tiempos todo se está revelando, porque ahora, por ejemplo, a cada rato explota lo que le llamaba un ex profesor mío, ya fallecido, en paz descanse, decía bolsones de corrupción. Son como bombas de tiempo, que no van a durar mucho porque de repente estallan. Y la gente cree que corrupción solamente es ir a robarse el dinero del Estado. No. La corrupción es todo lo que sea ilícito, que está fuera de la ley. Porque que usted se haga rico haciendo negocio, trabajando, eso no es ningún delito, no es ningún pecado. Si usted lo ha hecho dentro del esquema, ¿verdad?, que la ley manda. Pero cuando usted violenta las normas, cuando usted violenta los esquemas establecidos, entonces usted, ¿cómo le diría?, va a ser puesto en evidencia. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y no solamente el caso de esta persona, porque fíjese, eso, yo dudo de que aquí no supieran en qué estaba ese señor. Pero imagínense usted, ¿cómo no lo van a saber? Eso es algo que se cae de la mata. Lo que pasa es que al parecer los norteamericanos, que usted sabe que es muy diferente el sistema a nosotros, en Estados Unidos ni siquiera existe la prescripción de los delitos. Usted comete un ilícito, como se le llama ahora, en el nuevo esquema del lenguaje procesal. Usted comete un ilícito y dentro de 30 años usted no ha aparecido, usted aparece, usted lo someten a la justicia como si fuera ayer. Eso tiene ese sistema norteamericano. Aparte de que tiene una justicia independiente que no tiene que ver
quién es el presidente o qué partido está gobernando. Porque fíjense cómo en Estados Unidos que hubo un cambio hasta un poco traumático diríamos, de lo que pasó en las elecciones. Sin embargo, eso no ha afectado en nada lo que son los jueces, lo que son, diríamos, los procesos legales en ese país. Obviamente tenemos que aducir, en beneficio de todo el que sea detenido en cualquier parte del mundo, que hay una presunción de inocencia hasta que les sea demostrado lo contrario. Y eso solamente se logra teniendo en cuenta el debido proceso de ley. Obviamente, existen medidas coercitivas, que es que cuando, por ejemplo, hay evidencia, ¿verdad?, que lleva al juez a evidencia lo que le llaman razonable, ¿verdad?, que dice, bueno, hay la posibilidad de que esa persona pueda resultar culpable, entonces se le da una medida de coerción siempre y cuando ofrezca peligro de fuga o no dé mucha seguridad de que va a comparecer cuando sea citado. O sea que nosotros entendemos de que el presidente dio una declaración que la juzgamos oportuna. Bueno, imagínense ustedes, la responsabilidad penal es personal. Obviamente, claro, afecta cuando una persona es parte de una entidad, su inconducta pública afecta a esa entidad, aunque la gente entienda de que esa no es la normativa de esa entidad. Claro que no. Pero tendrá que responder allí y tendrá que demostrar, tendrá que demostrarle su culpabilidad y entonces luego demostrar su inocencia. También vemos otro escándalo que ha surgido y fue el caso, que tiene que ver también con asuntos de conductas indebidas, y es el caso de la Lotería Nacional. Óigame, es increíble que vuelva a repetirse ahora en una modalidad nunca vista, el asunto del problema con los bolos. Eso me recuerda a el famoso bolo electrónico de que le llamaban el haitiano blanco, el famoso Frederick Mazurka, que se inventaron ahí un bolo que lo manejaban por control remoto en ese entonces. Y ahí hubo una serie de gente que fueron, diríamos, sometidas, imputadas, y nadie resultó condenado definitivamente. Entonces, es lo que dicen los franceses, la impunidad es una invitación al crimen. Entonces, fíjense cómo se repite, y parece que eso se estaba haciendo hace un tiempo. Aquí hay que revisar muchos protocolos, no solamente lo de salud, con el asunto del COVID, sino también protocolos de cuándo te va a designar personas en un sitio, cómo controlar, no descuidar el control interno, porque donde se maneja dinero, donde se maneja, por ejemplo, ¿qué te digo?, cosas que de repente se salen de las manos, porque fíjense, cuando vimos esa fílmica, es obvio, no estamos haciendo ninguna acusación, pero es obvio que ahí hubo algo que no estaba muy claro, y de hecho, la persona, el no vidente, que está involucrado en el asunto del bolo, confiesa él de que sí, que él realmente no pasó el bolo. Obviamente el Código Procesal Penal no admite la autoinculpación, eso es un principio. Pero había otro principio de mi época de estudiante que decía que la confesión de parte es relevo de prueba, pero aún así esa persona tiene el derecho a que se le sea investigado, ¿verdad? Hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias, establecer, porque no nos parece que sea esas personas que están ahí, la señora locutora y esos otros que han sido involucrados, no, eso involucra algo más poderoso de ahí, y eso debe ser investigado. Y como ahora tenemos un Ministerio Público que está actuando, y eso lo hemos planteado, con independencia de criterio, ¿verdad?, con independencia como debe ser, a pesar de las críticas que se le hagan, eso debe ser investigado y aclarado. Y como dice siempre el famoso refrán, caiga quien caiga, eso está un poco desacreditado, el caiga quien caiga, pero parece ser que las cosas están siendo diferentes. Y eso es importante que se note, porque antes sucedían esas cosas y eso no pasaba de allí. Recuérdense el caso del famoso bolo electrónico aquel, que eso no pasó de ahí, hubo un escándalo y todo eso, pero no pasó de ahí. Nosotros esperamos de que esa situación pues sea investigada y que la opinión pública reciba, diríamos, la satisfacción de que se establezca no solamente lo que realmente sucedió, sino que se establezcan las responsabilidades y se someta a la justicia a lo que resulten imputables en ese aspecto. Pero ciertamente, cada día que pasa no nos sorprende de que un nuevo escándalo de corrupción, ¿verdad?, estalle, porque lamentablemente esa ha sido la tónica y ciertamente uno espera que las cosas se aclaren, porque a mayor claridad, dice el refrán popular, mejor amistad. Amigos,
entendemos que en la semana próxima va a estar signada, entre otras cosas, por el aspecto del defensor del pueblo, que se va a estar dilucidando en el Senado. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, ¿verdad?, lo que dice la ley sobre la elección del defensor, ¿verdad?, los requisitos que lo adornan y lo que dice la Constitución en particular. También se va a estar manejando el aspecto de la vacunación, que ha ido creciendo, lo cual es una buena señal, un buen indicativo a los fines de controlar ese virus, ese patógeno que nos ha atacado de manera frontal. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por su atención y les invitamos para una nueva emisión el próximo domingo por este mismo canal y a esta misma hora. Buena suerte, buenos días.